Está medio en preparación todo esto, porque usted notará que acá falta alguien que es Alberto Cerúsico, que se tomó unos días, hizo de merecidas vacaciones un corno. Porque uno cuando escucha radio o televisión y alguien se va unos días a algún lado, siempre dicen merecidas vacaciones de las pelotas. Porque, ¿qué merecidas vacaciones? Sí. Lo que sí fue a visitar a la familia, a la hija, a su yerno, a las nietas, a San Martín de los Andes, donde vivían allá hace un montón de tiempo. Qué feo el lugar ese. Un sacrificio, una casa de Sí, la montaña. se fue totalmente consternado, Sí, que no sabía a dónde voy a ese lugar de montaña, que hace frío, que hay nieve. Ay, una cosa terrible. Unos paisajes locos, lagos, Sí, casi nada. cielo celeste. Sí, No, tristísimo. No le gustaba la paz, la tranquilidad que hay. Eso es probable. Eso es probable. Que demasiada paz no tuve. Demasiado. Pero tuve. Pero bueno, acá estamos. A ver si. Fíjate si le contestó a vos, porque estamos tratando de comunicarnos con Alberto para que salga al aire desde San Martín de los Andes. Exactamente. O fui yo, ¿eh? A mí no me contestó, ¿eh? No, entonces fui yo. Esto después lo corto. No es Esto es así muy espontáneo, señores. ¿Saben ustedes que estamos en el 31 de marzo de 2026, transmitiendo desde La Tolva, programa 439, programa intitulado Ahora Nosotros? Ese sonido es porque estamos tratando de comunicarnos con Alberto. Sí. Que estamos transmitiendo a través de R3 TV Argentina, nuestra radio, nuestro streaming, aquí, como digo, desde La Torre, lugares Güemes y Virimbu. Señores, vengan a visitarlo, que es un lugar muy agradable, muy acogedor, muy cálido, y además nos pueden ver a nosotros. Claro, pero lo más importante de este lugar. Claro. Entonces, como digo, martes 31 de marzo 2026, 11 horas. Bueno, Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar con las... vamos a buscar un dato porque Alberto estuvo dejándonos un mensajecito, así que vamos a trabajar sobre eso. Espera, si es este. Hola, buen día, ahora nosotros. Listo, ya está. Tenemos en punta la palabra de Alberto. Digamos a las efemérides en colores. Hola, buen día, ahora nosotros, Juan Carlos y Jorge Bonín, Juan Carlos Fernández. Como siempre estamos espiritualmente, al menos yo, desde La Tolva. No sé cuáles serán las condiciones meteorológicas de allí, en La Tolva, en el primer piso. Bueno, siendo mi saludo, va otro corte y algún parrafito de la primera efeméride, 2009, fallecimiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente de la Nación. Perfecto, ese fue Hola, buen nos día. dejó grabada la presentación, Alberto. Y ahora nosotros. Y el tema de hoy es, conmemoramos el día del fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín. El 31 de marzo del 2009, a los 82 años. Perfecto, vamos a dejarle el inicio a Alberto, que también lo dejó preparado. Alberto, adelante vos con lo que ibas a producir listo de Alfonsín. Bueno, vamos a empezar nuestras efemérides, cuando a mí me toca decir en colores. Extraño decir en colores porque lo digo de un tono muy especial, de mucho humor. Y la sonrisa de Juan Carlos Fernández y la conducción de Jorge Bonín. Raúl Ricardo Alfonsín. 2009 fallece quien fue
todo el mundo le decimos todavía el padre de la democracia. Es decir, fue el que dio el primer clavo grande, impulsor en 1983 del primer día de la democracia argentina. Después de asiagos tiempos muy difíciles para nuestro país. Se lo recuerda, bien digo, por ese partido centenario y quien asumió con su primera banda presidencial de la democracia en el año 1983. Empezó su trabajo arduo para recomponer, para reconstruir ese país lleno de dolor, lleno de escombros encima, de desencuentros, de sangre y de tanto furor. Y así se lo recuerda, aunque ahora, lamentablemente, el Partido Radical parece que haya desaparecido y aparece, digamos, como con otro nombre. Creo que así, el Partido de la Convicción, algo así. Pero sí, debemos recordarlo siempre a ese gran expresidente, el impulsor de la CONADEP, en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Acá en el país todavía andamos los tumbos con ese tema. Bueno, le doy pie a Juan Carlos y a Jorge para seguir sobre este tema, hablar de esa gran personalidad, ¿no? Fíjate, estaba recordando que son las cosas. El hijo del doctor Alfonsín, que también se llama Ricardo Alfonsín, fue embajador argentino en España por el partido, yo no voy a decir el peronismo, pero sí el kirchnerismo. Eso es un recuerdo nada más. Sí, primero fue corto y... Bueno, ustedes tienen la palabra. ¿Qué decía Jorge? Ok, gracias Alberto, gracias. ¿Qué decía? No, que fue prácticamente 2 periodos embajador en España, Sí. Ricardo Alfonsín. Sí. Pero de cualquier manera creo que, a ver, nosotros estamos conmemorando Claro. el fallecimiento de Raúl Ricardo Alfonsín. Claro. Pero, claro, ¿cuál es el tema? Que en realidad no es para hablar de ese día. No. En realidad lo que uno termina hablando es de su participación en la historia, porque ¿qué vas a decir de ese día? De ese En día, realidad, bueno, ese día, como dice la crónica, que murió en paz, que tenía un cáncer de pulmón, pero que, como dice su médico personal, respiraba normalmente y se fue muy en paz, rodeado de su familia, ahí mismo en donde vivía, en la calle Santa Fe, en 1300, Sí. así, a las 20:30, ¿no se acuerda? Ahí Sí. iba Perón también. sí, sí, casi neumonía, claro. Y 2000, en el 2009, ¿no? Ya hace 17 años. O sea que los restos, ahora vamos sobre un Sí, punto de la historia, claro. pero los restos, los voy a leer para no hacer lío. Primero lo colocaron en el Panteón de los Caídos de 1890. El primer Antes de entierro. eso se veló en Sí, el Congreso. el Congreso, se veló en el Congreso. Y después decías Y después, bueno, fue a la Recoleta. la primera vez fue en el Panteón de los Caídos en 1890. La Recoleta. Ahí no te sé si puede ser. Tengo entendido Los restos, si no fueron una bóveda familiar de inmediato, ¿no? Los caídos, sino que primero descansaron en el Panteón de los Caídos de la Revolución del Parque. Fíjate, el Panteón de los Caídos de la Revolución del Parque, un lugar histórico para la Unión Cívica Radical, donde se encuentran también los restos de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. Claro. Luego, pocos meses después, en mayo de 2009, los restos fueron trasladados a un mausoleo propio, Sí. construido especialmente en los cementerios de la Recoleta. Sí. A pesar con la crónica de la época y las imágenes muestran que a pesar de la intensa lluvia que había,
miles y miles de personas a lo largo del cortejo y la policía tuvo que armar un pasadizo para que pudiera salir el féretro del Congreso y llegar hasta la Recoleta. Pero vemos que él gana las elecciones del 83 con no mucho margen, 51,7%. Pero llega primero por una especie de rezo laico que tenía él a recitar la Constitución, siempre, para por la Constitución, y el famoso tema de que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia todo eso. Entonces se transformó en una especie de gran rezo laico que siempre se decía en todos los discursos de él. Fue uno de los primeros que utilizó el marketing político, la imagen. Recordemos que inclusive en esos años, ya casi no se usaba, pero durante muchos años los autos solían usar una imagen ovalada que tenía la RA de República Argentina, se la veían como chiste, nada más. Y el David Rato, que fue el publicista de él, utilizó tanto el gesto de las manos agarradas a un costado como unión, y el símbolo de CRA de República Argentina, Raúl Alfonsín, Ricardo. O sea, fue una muy buena estrategia de comunicación. Y fue el primero que utilizó todo eso. Pero hay que sumar también el desacierto de la oposición. Porque estaba Luder en ese momento, que podía haber sido, si hubiera sido presidente de Luder, también hubiera sido padre de la democracia. Porque era el mismo, hubiera sido el primer presidente democrático. Debemos decir que veníamos de un proceso militar, Claro. que le entrega, que deciden, bueno, que haya elecciones cívicas, ¿no? Elecciones libres, Sí. Lo cual te lleva a que la población también, un poquito mayoritariamente, recordemos 51,7%, que la población también te dijera basta de violencia. Y encima, acordémonos del Piño Iglesias que mandó un cajón con el símbolo de la Unión Cívica Radical. Entonces, si vos querés basta de violencia, no vas a votar un tipo que está quemando un féretro en pleno discurso de la ¿no? Quemar un féretro de Alfonsín, ¿no? Que lo hizo. Un féretro de la Unión Cívica. De la Unión Cívica Radical. Debemos decir que esto fue el periodo de la presidencia de Alfonsín, fue desde el 83 al 89, que no lo concluyó. No. Entregó 6 meses antes, Sí. sobre todo por la gran inflación, porque fue una época de terrible, 200% por día. Y ya no se soportaba más, y bueno, toma las riendas Carlos Menem, que era el futuro postulante, ¿no? Ahora, yo creo que hay que destacar que fue realmente un demócrata, ¿no? De todo punto de vista. Porque hizo una presidencia un ejemplo de democracia durante esos años, ¿no? Jorge. Sí, está bueno. Bueno, el 10 de diciembre fue el cambio, ahí es donde se cambia de diciembre, porque nunca era el cambio de gobierno en diciembre, siempre era en marzo. No, el 10 de diciembre. Claro, el 12 de junio de 1989. Claro. Él hace 2 comunicados por cadena nacional. El primero en mayo, que dice que se van a ir. El segundo al poco tiempo, diciendo que no se va a nada, que no renuncia, van a seguir y ya la situación no va para nada. Y el tercer discurso por cadena nacional admite que ya tiene que entregar el gobierno y asume un Menem absolutamente descolocado, sin plan, sin nada, pero no tenía un pomo. Recuerde a un Gibor, recordemos que las primeras épocas de Menem fue eso. Pero ¿qué pasa? Bueno, recorre a la Fundación Mediterránea, a Caballo, todo ese tipo de cosas. Veníamos de varios ministros de Economía, Sorruí, con el plan austral, en Alfonsín, un Pugliese, que lo pusimos ministro de Economía en los últimos momentos. $1 un peso, era ese. No, ese de Caballo. Ese fue de Caballo. Ese fue era el austral. El austral. Esa moneda que inventan o que arman. Perdón, sí, Perdone, pero estoy saliendo, no sé si estoy saliendo todavía de una gripe importante, me queda este catarro. No, seguí.
Entonces viene a subir con el plan austral, le sacan de 4 soles una moneda, Sí, y el penúltimo fue Pugliese, sí. que fue el que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con los bolsillos. Y el último, que fue la última medida posible, fue, Jorge, hoy no me Sí. sabe el apellido, Sí. que fue el que hizo la última devaluación, porque alguien tenía que hacerla, antes de entregar algo más o menos corregido, el gobierno a Menem. No olvidemos también que en el transcurso de su gobierno hubo toda una movilización, tuvo que lidiar contra los militares que se sublevaron. Él denuncia el pacto militar sindical en su momento, que lo cual también lo ayuda a ganar las elecciones. Y fue quien impulsa, obviamente, el juicio de los militares. Está bien, muy por recordar, fue esa Semana Santa que la casa Sí. está en orden. Claro, el levantamiento que Hubo levantamiento, se reúne con los militares que estaban a punto de hacer la revolución, digamos, Sí. entre comillas, y estaba todo el mundo en Plaza de Mayo, y él vuelve y dice, bueno, la casa está en orden. Sí. Semana Vuelve, habla desde el Cabildo, Santa, desde el Cabildo. y es decir, la gente esperó ahí las horas que él estuvo Sí. yendo hasta Campo de Mayo. Claro, si hay Creo que fue el que fue a reunirse con los militares, Sí. el tiempo de vuelta y el tiempo que estuvo allá. Y cuando vuelve, hace toda una explicación, todo eso, y termina con la famosa Casa de Paya, de Casa de Paz, la Casa de Trono y Felices Pascuas, ¿no? Porque recordemos que estábamos en Pascua. O sea que estamos en fechas de Pascua, recordemos que en aquellas Pascuas Claro. pasó esto que estaba contando Jorge, ¿no? A ver, vamos a... Estos son detalles sobresalientes de la presidencia de Alfonsín, que fue un ejemplo de democracia, fue un ejemplo de presidente. Sí. Creo que fue la presidencia más democrática que tuvimos hasta el momento. A ver, fue emblemática. Claro. Fue la primera Claro. después del 72 o 76, Claro. no, antes mucho. Sí, después de 4 años de golpe de Estado, Claro. pero no de un golpe de Estado solamente. De un golpe de Estado con represión, con desaparecidos, con persecución, con una guerra con los ingleses en la Malvinas. Claro. Si no fue solamente un golpe de Estado como los que habíamos tenido antes, que venían como el gobierno, elegían a quién lo iba a seguir y se iban a ganar. Sí, No, esta vez quieren perpetrarse en el poder, tanto que cuando las elecciones del 83, los militares tuvieron un candidato a presidente, que fue el brigadier Ezequiel Martínez Estrada. El eslogan era Ezequiel Martínez Estrada, el presidente joven. O sea, tenía futuro contra todo lo demás, que era todo viejo, ¿no? Alfonsín. Vamos a probar una vez más, a ver si Alberto nos puede... De todas maneras, estamos haciendo una reseña muy interesante de lo que fue el gobierno de Alfonsín, que fue del 83 al 89, 6 meses antes de cumplir con su mandato, él lo entregó a Menem. Así es. Bueno, como decíamos, está muy enfermo, pero se fue en Santa Fe y Montevideo, vivía él, siempre vivió allí. Sí, yo no me acuerdo bien exactamente la dirección, pero siempre vivió sobre la avenida Santa Fe. Santa Fe, Montevideo, Paraná, vivía así durante muchos años. No podemos conseguir con Alberto, así que nos quedamos con las palabras que dijo el que hicimos sobre Alfonsín. Vamos a un pequeño corte y volvemos con lo que sigue en cada emisión de Ahora Nosotros. Chao. TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística.
Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar. Lo que sí me voy a sacar, acá está, hoy está bastante húmedo, bastante caluroso, así que acá yo estoy teniendo calor con la campera. Por la campera. ¿Qué cosa? ¿Por qué se dice campea esto? ¿Cómo? Es una especie de campo. Eso, Es de campera. es como aquello de por qué no habrá puesto caballo. Bueno, tenía caballo, en la ley, Por la cancha del ley, por el guisamo, Ya, ya. pero le guisamos no era un caballo. No, bueno, pero era el jockey Campo, emblemático. Sí, los términos, ¿qué cosa? Términos, ¿no? Sí, campera. Sí, No sé. De campo. Bueno, claro, el campo la sería parte de campo. este tipo de abrigo. Claro, un abrigo que no es un saco, que no es nada formal, que no es lo habitual usado en la ciudad. ¿Vos decís que estamos en el aire? Las cosas que estamos diciendo. Es Bueno, está bien. una distinción. No, sí, claro, campera. Yo supongo que la gente usaba mucho la piel de los animales como campera. Sí, La oveja. sí, lo que pasa es que no confundamos con el tema del poncho, por ejemplo. No, las camperas de oveja, cortitas, bien, hay muchas. Sí, supongo que hay mil formas de, pero voy a un poco a la etimología de la palabra, ¿no? Y de campo. Claro, a las palabras que utilizamos para definir cosas, me voy a poner, voy a ver si el líder, ahí está bien. Ahí está, Está perfecto. bien, ¿eh? Ahí sí. Campera viene de campo, no cabrero. Lo suyo. Una genialidad. No, sí, realmente. Y Esperen, a ver, aguanta un cacho. yo soy Aguanta un cacho. Sí, esa es la ventaja que Yo soy universitario, imagínate. Una gran deducción. le dicen una palabra y automáticamente Claro, deduce. son tequila. Deduce a dónde es. Sí, de campo. ¿El campo de dónde viene? Va, ahí perdimos. Bueno, pero, a ver, nosotros veníamos todos estos tiempos, ¿Qué tiempo? todos los programas anteriores, ¿Cuánto? que hablamos, Los 438. los 438 anteriores. 7 años. Señores, 7 años. Estamos viendo el programa. 7 años. Acá desde La Tolva hace 2, pero venimos de hace 7 años, o sea que estamos en la 8ª temporada. Este programa que es un programa de información, cultura, reflexión y gripe. Y Todo. Sí. nosotros hablamos, Ahora estamos en el mundo de la reflexión. claro, habíamos hablado de miedos, de tantas cosas, nos hablamos de 430. Sí. Vos decís nuestros programas anteriores. Sí, por supuesto, por Los supuesto. miedos. Ahora, creo que cuando decidimos hoy el tema de poner como título que es tu, Sí. Gracias. cuando decidimos que hoy podíamos estar hablando de vínculos, alegre es como una palabra que resume vínculos. Sí. Alegre es una Bueno, palabra que... porque es el último y tengo todo. Dale. No, yo no. Le tengo que rajar los dulces, todo eso. Disculpen la improvisación, nosotros somos así. Sí. Y entonces, No pida disculpas. No pida disculpas. Pues no pasa nada, estamos comiendo un no café. deja de ser contante. Tiene todo. Hablamos de los vinos.
Digo que hablamos, digo, a lo mejor no hablamos de los vínculos, pero todo el tiempo está Los presente. vínculos rompiores. Sí, Subín, de Lorín, ¿Eh? el de la canción Patria, Sí. Subín, el general Subín. Subín. Pero me ha hecho que al final termina siendo un término presente en todo. Absolutamente. Porque todos los temas que hablamos son como vinculados entre sí y porque son humanos. Y porque son humanos. Y porque el ser humano, vos siempre lo destacaste, Claro. es un ser vincular por naturaleza. Exactamente. No solo el ser humano, ¿no? Los animales, las plantas. Ahora, yo pensaba, por ejemplo, el ermitaño, el que decide la soledad, también es un vínculo. El no vínculo es un vínculo. No, es que siempre se está vinculando con algo. La Con naturaleza. todo, con alimentos, con su lugar donde vive. Siempre estamos en vínculo. No, quería ver los volúmenes. Siempre estamos en vínculo permanente. No sé, Daniel, tengo que checar porque si no es capaz de mandarnos mensajes a Alberto con algo que sabe o quiere participar. Él nos está siguiendo, pero no hay señal muy buena donde está él en San Martín de los Andes. No está en la ciudad. Está unos cuantos kilómetros para afuera, en la ladera de la montaña. Camino que cuando nieva ya poco menos pueden salir, pero una casa con deck, una cabaña que se le alquila a turista, fíjate, bueno, otra vez los vínculos, ¿no? O sea que no está desvinculado, se está vinculando con su familia en este momento. Claro, ahí está. Para pasar la Pascua con su familia, una parte de su familia vive allá. Pero estamos siempre vinculados, pero permanentemente. Así sea con objetos, con personas, con animales, con plantas, con lo que sea. Si vos fueras a pensar, por eso somos genuinamente vinculados. Ya de ahí, Vos dijiste planta, la gente que le habla a las plantas, por ejemplo. que lava las plantas. Habla. Habla, las lava, las limpia, Sí, sí, sí. habla, y surte efecto. Sí, ahora curioso lo que está pasando en esta época, la gente reemplazando tener familia por tener mascotas. Sí. Yo he visto en Estados Unidos gente llevando un perro en un carrito tipo bebé. Ajá. Yo no sé si es un extremo de la cosa, pero vos ves señoras mayores con los perritos chiquitos que les hablan, los levantan, los cuidan. Claro, una persona mayor, ponele una compañía, lo que vos quieras. Ahora, jóvenes que deciden no tener familia, o sea, no tener el vínculo de la continuidad hasta del apellido, ponele, o de su propio estirpe, como quieras, y lo reemplazan por un animal que también es un vínculo, pero obviamente está lejos de lo que le dicen, vení con mamá, porque hablan así con los perros. Con otro tipo de compromiso. Claro, lo tratan como si fueran hijos, pero no. Porque no tienen el compromiso que pueden tener con un hijo, que es para toda la vida. Acá también es para toda la vida. Pero hay una distancia, porque es un animal. Claro. Estás preocupado de hoy con las cosas. Sí, porque como tenemos una segunda cámara, para... Porque ahora estás vinculado con ese objeto. ¿Ves que siempre nos estamos vinculando con algo? Sí. O con los anteojos, o con la lapicera, o con la mesa, o con las personas. No, qué bueno es... Dale. no dejamos de estar vinculados permanentemente. Hasta cuando dormimos, a través de los sueños estamos vinculados. ¿Sí? Digo, qué bueno eso de ampliar el concepto de vínculo, porque yo creo que la mayoría de la gente, como vos siempre decís, 8 de cada 10, cuando vos hablas de vínculo van a pensar en personas. No piensan en objetos. Porque por eso digo, hasta lo que la gente dice, este hombre no se vincula a otra persona. Sí, se vincula con su televisor, con su mesa, con su comida. Igual que vive muy aisladamente del resto.
pero siempre está vinculado. Ahora, parecería que un poco, no te digo el sentir popular, pero como el que se conecta, el que se vincula con el televisor o con el teléfono, con lo que sea, como que se aísla y Sí, no se vincula. acordate de- Hay una lectura por ese lado, ¿viste? Sobre la Acordate de la computadora, película. todo eso. Desde el jardín. Que el hombre vivía en su casa encerrado toda la vida viendo televisión y conocía más Conocía más del que mundo se vio. Claro. Si vamos allá al Cristo, por ahí la persona que vive muy aislada es para tener en cuenta, ¿no? Porque el hombre se aísla del resto de sus semejantes, ¿no? ¿Por qué cambia de vínculo? ¿O por qué nunca? No, más que cambiar El objeto de vínculo, decimos. Hay una experiencia que se ha hecho científicamente en psicología de poner un prácticamente recién nacido en un lugar selvático. Que hoy si se los comen los leones. No. Están los monos que los criaron, los gorilas. Y ese ser fue creciendo fue por mimetización, por imitación, fue tomando el idioma de los gorilas, cómo se comunica, Claro. el idioma o la Bueno, forma, es lo que vos tenés. y ha sobrevivido hasta su adolescencia, que después lo retiraron de ahí, y comía lo que comían los gorilas, vivía como un gorila, con la diferencia que, bueno, no tenía totalmente desarrollado el pensamiento, pero era incipiente, eso no puedo hablar conmigo. Espera, ¿Entendés lo que digo? Sí, O sea, que sí, sí. tenemos una gran capacidad de adaptación que no nos damos cuenta. Por eso no podemos vincular pero entonces significaría que el entorno condiciona, absolutamente. porque ese chico Más o con menos los monos Sí, sí. no sabe, a lo mejor no sabe caminar derecho, Claro. o Termina- se cuelga Y el símbolo de Tarzán, el mono. Sin embargo, lo pone como un tipo atlético, Sí, no, que que lo soy puede héroe. por esas calles, es un atleta, es un tipo hermoso, atractivo. Sí, cierto. Sin embargo, se conectaba con los animales, con su puesto idioma de los animales. Ahora, vos sabés que Tenemos una gran capacidad de adaptación que no nos damos cuenta. sí, sí. Yo, mira, ayer justamente pensé eso. Ajá, Yo suelo ver Netflix ajá. en el televisor. No sé qué pasó en Claro, en general Netflix se ve en televisión. Sí, no, lo puede ver el teléfono y lo puede ver la computadora. Sí, ajá, claro. Ahora, no sé por qué me falla la interfaz de Netflix con internet. O no sé si es por el cable o qué, que pusimos fibra óptica y un televisor está, en otro no sé por qué. Y resulta que usa la computadora. Entonces yo conectaba la computadora al televisor y lo que estaba en la computadora lo veía en el televisor. Termina. Se me rompe el control remoto, se me hace un desmole, el vínculo con los aparatos, con él, que otra vez poner, y anoche me di cuenta que se mantiene serie que las estoy viendo en la computadora. Ajá. Cosa que yo jamás vi en la computadora porque me parecía muy chiquito al lado del aparato televisor que tengo que es grandote. Y decía, me puse a pensar que el hombre es un animal de costumbres también, porque de golpe yo me senté, me preparé la cena, todo eso, y tenía la pantalla de la computadora delante. Bueno, siempre tengo un televisor. No es diferente, terminó no siendo diferente. Y yo siempre lo quería ver en grande, por eso me compré un televisor grandote. Pero ¿cómo te adaptar? Eso por un lado. La adaptación, dale. Está trayendo un tema que en general tiene una frase que tiene mala prensa. El hombre es un animal de costumbre. Tiene mala prensa. Ahí está. Sin embargo, el ejemplo que vos diste tiene muy buena prensa. En cuanto a la adaptación del ser, Claro. que te viste al final te viendo comiendo y tener la película por La computadora, sí. Bancándome lo que yo nunca quería, que era verlo grande, verlo, ¿viste?
en HD, cuando los chichis, no, lo tienen en la computadora. Sí, sí. Puedo hablar. Tranquilo. Y otro tema que vos hablaste sobre la vinculación con los objetos. Vos sabés que yo hace años sigo la filosofía Zen, de los 90. Sí, sí. Y una de las cosas que te dice la filosofía Zen es darle las gracias a los objetos, darle vida a los objetos y darle gracias a los objetos. ¿Qué significaba darle vida a los objetos? Lo menciono porque tiene que ver con los vínculos, con lo vincular. Vos viste una persona, antes, bueno, los bares, por ahí estaban tomando café, fumabas, ¿dónde tiraba la ceniza? En la taza de café terminada. Entonces, en la filosofía Zen te dicen, me voy fijando cada tanto si la cámara está conectada, porque yo no tengo visión en el monitor de la segunda cámara. En la filosofía Zen te dicen, usted está matando dos objetos. Está matando un cenicero porque no lo usa para lo que fue hecho, y está matando una taza porque no la usa para lo que fue hecha. Obviamente, refiriéndose a uno no recibe la ceniza y el otro recibe lo que no tiene que recibir. Y por otro lado, te dicen, agradece al objeto una vez que terminó su función, ponele por algo. No puede ya, ponele, si se rompió ya la mamá, bueno, listo, hasta que llegaste, gracias por el servicio prestado, te voy a cambiar por otro, no te voy a decir por un duelo y todo eso, pero sin embargo, No sé. a mí, bueno, hay gente que le pone nombre a las cosas también. Bueno, yo quería, cuando vos termines, Entonces, a mí me pasa, a mí, por ejemplo, acostumbrarme a hacer, por ejemplo, viajar, manejando y llegando a destino y agradeciendo al auto. Bueno, no, mirá, estaba por decir algo parecido. Yo a mi nieta le digo que yo hablo con las cacerolas. Me conté la intimidad, pero además tengo un lavarropas de hace años, una lavarropa familiar, y cada vez que termina de lavar la ropa, una vez por semana, le agradezco. Yo le digo que es el marcianismo. Y te juro por mis nietas que le agradezco, gracias por el servicio que me ha prestado. Y lo toco así la mano, como si le tocara la cabeza, pero de verdad. Y con la cacerola, al hablar con la cacerola es porque por ahí estoy pensando algo y digo voz alta mientras estoy cocinando. Sí, claro. Pero los de lavarropa, esos hechos concretos que me agradezco, incluso le pongo una funda encima. Yo no soy muy prolijo que digamos, pero a este le agradezco porque la verdad que me soluciona un problema tremendo que es lavar la ropa. Lógico. Si tuviera que lavar la mano, llevarla a la verdad, porque sea. Sí. Entonces, ahí estoy en un vínculo directo con el objeto. Pero vamos cerrando, el objeto es un símbolo. Sí, correcto. Quiere decir, esa es la gran capacidad de adaptación que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos. Siempre estamos, si yo ahora estoy tocando el vaso, no estoy vinculando con el vaso. Ajá. Cuando voy a tomar, Te vinculaste. tengo un contacto directo con este aparato, pero que adentro tiene un elemento que a mí me es fundamental, que es el agua. Entonces estoy en un vínculo permanente. Entonces no hay que llamar la atención a lo que dice, este tipo que aislado. Quizás el tipo tiene es una persona introvertida, pero en su casa lee muchísimo, ve televisión, cocina, que está en vínculo y está activo permanentemente. Aunque durmiendo también está vinculado a través de los sueños, ¿no? Pero vos antes de comenzar el programa, hablabas de la religión esta. Sí, de la religión. Y decías algo que... Sí, está basado en el budismo. Y lo curioso es, sí, la filosofía Zen, la religión japonesa. Y lo curioso en este caso, yo decía del vínculo, a ver, de la diferencia del vínculo que hay en cada religión entre el que la profesa y el responsable de que esa religión funcione, por ejemplo. El sacerdote y el feligrés, el rabino y el asistente de la sinagoga, ¿no? O sea, el musulmán y el
y el, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. El capo en ese momento, el que sigue sacerdote de la religión musulmana. Entonces, hay una relación entre ambos. Uno dice a lo mejor dos palabras, el otro la repite, o uno dice, en el caso de los musulmanes. No, esos son cargos políticos, pero ya me va a salir. Vos fíjate que los musulmanes, X veces por día, orientándose hacia la Meca, hacen sus oraciones. En el mismo momento que en la Meca está el que sería el sacerdote local, el imán, que es el que en la torre dice una serie de palabras y todo el mundo en ese momento, digamos, se vincula, parando todo y además vinculando con algo imaginario, que es Dios o Mahoma o quien sea, 3 veces al día, no solo la religión musulmana, digo, la religión, el vínculo con lo religioso. Suponemos que hay un Dios que cada uno lo imagina a su manera. Sí. Porque si vos vas a describir, vos por ahí vas a describir desde la iglesia cristiana a Cristo, otros van a describir el Rey Sol, pero en la imaginación cada uno es propia de cada uno, es subjetiva, y ahí te estás vinculando simbólicamente con algo, pero estás vinculado simbólicamente, siempre. ¿Para qué necesidad del hombre de un ser superior? De creer en algo. De creer en algo. Algo superior que te ayude. Eso habla de nuestro ser inferior también. Lo somos y también somos muy potencialmente, sumamente importantes. Hace poco hablábamos cómo van de la mano la debilidad humana y la capacidad humana, ¿no? Sí. Un bebé es un ser débil y indefenso, pero con un potencial que también ser un Einstein, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Pero hablando de los vínculos también tenemos que ver hoy cómo la gente más joven. Pero no, vuelvo al tema este de la debilidad. Porque vos a un bebé le enseñás a nadar poco más que dejándole que... A un bebé lo dejas en agua y flota. Claro, y flota y empieza a moverse. Claro, porque viene en un elemento opuesto. Claro. Y además de pronto empieza a moverse y a lo mejor su propia necesidad de respirar lo hace como mover las manos y ya automáticamente se queda como la necesidad de sobrevivir. O sea que no es tan débil el aparentemente débil. Paralelamente a eso sí tiene también la misma posibilidad de ahogarse. Sí. Que no ayude. Correcto. O sea que van de la mano hasta que hay todo un aprendizaje intelectual y físico para nadar o para defenderte en la vida. Claro. Quiero decir que el vínculo perdón, seguí. No, está bien. Es curioso saber que uno habla a lo mejor de indefensión, sí, de debilidad, y es que nadie le dijo que no. Yo me acuerdo siempre la historia esa de un chico que se cae un lago congelado, se rompe un poco de hielo y un chico se cae adentro y no puede salir. Y los compañeritos llegan, rompen el hielo a trompadas y lo sacan. Cuando vienen los rescatistas, miren como si hubieran necesitado una máquina o 10 tipos para perforar el hielo. ¿Cómo es que lo rompieron? Y alguien dijo, es que nadie le dijo que no se podía. Bueno. O sea, es como que volvemos un poco a los prejuicios metidos en eso, ¿no? Ese chico que se ahoga casi y los demás que lo salvan, tienen un vínculo y lo logran salvar por el vínculo. Porque, como insisto, nadie le dijo que era casi imposible romper el hielo. Claro. Y lo rompieron. Quiere decir que, bueno, no sé si quiere decir, pero para pensarlo, que el prejuicio es un gran limitante para nosotros. Sí. Prejuicio significa lo que nos enseñaron, las
la familia, cuidado con los miedos que nos van metiendo la familia, la sociedad, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con el otro, esto no, esto sí. O sea, vos Sí, podés llegar a limitar tus vínculos sí, por tu historia. absolutamente, absolutamente. O no limitarlos y mandarte demasiado, capaz. Es muy común, También está la otra. es muy común escuchar a la gente en general, tengo miedo. Sobre todo en este mundo machista, a la mujer. Tengo miedo de esto, pero... Y sin embargo, la mujer tiene yo diría una capacidad psíquica y física superior al hombre. Bueno, yo no quiero que un tipo se banque un parto. Yo tampoco. No, pero no se manche 9 meses de embarazo. Sí, Y el parto. sí, ambas cosas, correcto. No, es inimaginable para nosotros. Tener dentro tuyo en la panza 9 meses, estás gestando otro ser. Aparte moverte, laburar, hacer todo con eso. No salir después, o pasar por una cesárea. Entonces, constitutivamente, psíquicamente y físicamente somos fuertes, pero la sociedad machista se ha ocupado de ponernos en lugar inferior. El sexo Y eso es por el vínculo. Y la débil no tiene nada, no sobrevive. No sobrevive. Entonces, ¿cómo tiene que ver en los vínculos la educación o la mala educación, o la información o la mala información, la sociedad en general? ¿Cómo puede ser limitante para un ser? ¿Cierto? Uno que tendría que hacer, fomentar los vínculos, de pronto conocerlos como para saber dónde no vincularse, a lo mejor. Darle libertad al ser. La libertad, que es algo esencial del ser. Con los cuidados del caso, porque un chico con 2 años no puede cruzar la nube de Julia solo, esa es la otra. Pero el cuidado tiene que ser hasta cierto punto. Y darle la posibilidad al ser, si es tu hijo o quien sea, a que te a tu cargo, de que se vaya desarrollando en su potencialidad. Que en general no pasa eso. Vivimos una ciudad de personas. Ahora, ¿qué pasa poner con las malas juntas, digamos, ¿no? Bueno, Donde vos sabés que de pronto es como decir, que un soldadito termina ganando más que lo que gana el padre en la fábrica y dice, ¿por qué voy a estudiar? ayer, a la mañana, en Santa Fe, El chico que entró mató a uno, sí. bueno, ahí ya tiene que ver con cuestiones más psíquicas, personales, vas a saber la historia, vas a saber la familia. Yo estuve tratando de indagar hoy, leí todo lo que pude, pero nadie decía por qué motivo pudo haber tenido con ese chico y no con otros. Y hablaba de un chico evidentemente de buen nivel, que respondía bien en el colegio, como el otro que estaba en el sur, ¿te acordás? Se había agarrado el arma del padre, que creo que era gendarmería o prefectura, y entró al colegio y valió a un montón. Los yanquis, que pasa cada 5 minutos, entran a una universidad. Y acá porque es más difícil acceder a un arma. Ahora ya no. Por lo tanto, debemos coincidir en que somos seres vinculares por naturaleza, y fíjate hoy cómo se vincula la gente joven a través de las redes sociales. Sí. Cosa que antes era imposible. Bueno, nosotros, mayores, Claro, entrando a un mundo en el cual el joven nació. claro. Pues el chico nació con el televisor, hoy le pones un teléfono con un disco, el chico no tiene la más puta idea de cómo se llama por teléfono. Por otro lado, tiene un manejo del celular que te da vuelta y media, ¿no? Claro. Y por otro lado, la adicción al celular. Bueno, fíjate, se está analizando a qué edad, si no meses de vida, darle un celular a un chico. Porque es el chupete, toma jugo ahí, el nene aprieta y ve dibujito. Y cómo entra en otro mundo, ¿no? En otra frecuencia de Además aprende causa-efecto. O sea que el vínculo con el celular, más que con la familia. Claro. Él aprende que si toca acá el muñeco se mueve, que si toca de otra manera el muñeco lo mira, aprende todo eso. Acción-reacción, no es para nada razonado. No. Ahora, yo creo que, está bien, vos naciste así, perfecto, nosotros nacimos con la radio con nosotros es algo normal. Claro. El televisor empezó a ser Sí. una cosa, hablamos de nosotros que somos unos jovatos que cuando nacimos no había televisión, Claro. recién estaba empezando. Claro.
Entonces era toda una novedad, era el cine y la radio y los diarios. Ahora, sin embargo, nuestra generación, que fue viviendo todos los cambios de este progreso de los medios, o sea, que leía diario y ya no lee diario porque no hay, que veía televisión y a lo mejor ve YouTube o ve en internet una página web de un diario, o el teléfono celular, que nosotros hubiéramos mirado como una cosa rara, más de que esto es un teléfono porque no te creo. Los chicos de hoy no ven televisión. No. Los chicos de hoy, los chicos 15, 20 años. Sí, no existen. hasta 20 y pico ya. Y después vuelven, pero sí, pasa eso. Están con el celular. Bueno, por eso, de todas maneras, de una u otra manera, de todas maneras, Sí. nos estamos vinculando permanentemente. Sí, yo quería, digamos, mi razonamiento anterior sobre los aparatos y todo esto iba hacia nuestra adaptación, Sí. y volvemos a tomar el término, a la vinculación con la modernidad. A ver. Que podíamos, hay gente que se niega, no quiere hacer Sí. celulares, Sí, sí. ¿viste? O jubilados que van a la puerta del banco a las 9 de la mañana esperando que no Yo pongan conozco 10, gente. porque la plata si no capaz que se la llevan. Bueno, es respetable. Pero el resto, nosotros haciendo streaming. ¿Entendés? A ver, usted que nos está viendo escuchando, dos jovatos haciendo streaming. No me gusta la palabra. Bueno, viejo. ¿Cómo decíamos? Los votos son esos justamente que se quedan en el tiempo Ahí está. y se van a sentar a la plaza. A eso voy, ¿no? A la adaptación y el vínculo van de la mano. Si vos te vinculás, porque te adaptás. Si no te desvinculás. A ver. Es decir, si vos no te fueras adaptando a los nuevos tiempos, no te vincularías con la tecnología. Bueno, eso va a depender de la capacidad de adaptación de cada uno, de la personalidad de cada uno. Hay gente que le cuesta mucho, por ser introvertido, vincularse con otros, entonces les sirve el celular, o sirve estar encerrado en su casa, otros que son más extrovertidos y se vinculan con todo el mundo. No dejemos de lado nunca la característica de personalidad de cada uno, que es única y irrepetible, ¿no? Pero a esto se le suma todo lo que la sociedad te brinda para vincularte o desvincularte, ¿no? El vínculo que tenés con el auto, por ejemplo, hay gente que tiene vínculo fanático con los autos, Sí. ¿no? Con la Pinto salió el número 16. ¿no? Sí, lo sé. No me hablé mal con la Pinto. Pero no, yo no veo. Y digo, Bueno, está bien, pero ahí yo conozco matrimonios que la mujer le dice, terminá con el auto, lo tenés más que a mí, ¿viste? que lo lavan, que lo luchan. Sí. Claro. Bueno, porque además puede representar el auto algo de fortaleza machista también, ¿no? Sí. Tiene que ver con todo lo masculino, ¿no? El tipo de auto que elijas. Claro, así como la mujer se interesa por la ropa, la moda y que van al shopping, se hace un festival, Bueno, no te pero- aburrís de ir al shopping, entonces estás con el auto, bueno, Para la mujer se viste para otras mujeres ponele, y el hombre busca el auto que a lo mejor le da potencia. esa potencia que no sé si tiene o no tiene. ¿Eh? No sé si tiene o no tiene. No Como sé, tiene que pero- tener una picar más gorda, más grandota, Claro. porque como estar Claro. así, ¿no? No, O sea, su vínculo con el otro es a través del vínculo con un objeto a través del objeto intermediario. que lo representa. El objeto El objeto intermediario. intermediario. ¿Eh? Es el objeto que me ubica en la sociedad como exitoso, como poderoso, como lo que fuere. Hay un término grosero que no voy a decir, que no voy a decir. Bueno, pero bueno, pero fíjate, por ejemplo, hace muy poco tiempo, una investigación de la Cornada Mont descubre dos topos, espías rusos, en Argentina, una familia, que era lo más gris que podía existir. El tipo no usaba ni ropa con escudito ni nada. Pero, Tenía un auto que era un Gol, gris también, sin calcomanía, sin nada, salvo la BTV, no tiene nada que se pueda identificar. Colegio, el pibe al colegio, el hijo al colegio público. Es más, cuando hacían el amor los rusos, no podían hablar en ruso, porque así descubrió una vez a otro espía ruso en otro lado, cuando el tipo en un momento de edad se le había ido.
vuelven y son tratados como héroes en Rusia, recibidos por Putin y todo eso. Pero, ¿a qué voy? A que su vínculo era justamente el no vínculo, si se quiere, o el mínimo posible para pasar absolutamente desapercibido, mientras ellos se vinculaban con el objeto que iban a espiar, que era el país, desde ese anonimato. O sea, por ellos, ¿qué era el anonimato? No tener, no sé, un cocodrilo en la remera, no tener un autoadhesivo de Mar del Plata en el auto. Pasar desapercibido. Claro. No sí, pero como para ir redondeando. El vínculo es eterno y permanente y universal. Sí, perfecto lo que estás definiendo. No estoy de acuerdo. No es que usted tenga la verdad revelada. Estoy de acuerdo perfecto con vos. Es universal y permanente. O sea, nosotros nos vinculamos con el aire, con el sol. Fíjate que te vinculas con personas que ya materialmente están desaparecidas. A través del pensamiento, a través del recuerdo. Sí. Hoy, antes de comenzar el programa, hablábamos con gente Sí. que ya no están y lo recordábamos, y es una forma de vincularte. Bueno, hay gente que busca mediums para eso. Ahora está muy de moda ir a buscar medium para que aparezca ese espíritu, el alma, el espíritu de esa persona y conectarse. Eso está de moda, pero al margen de eso uno se conecta naturalmente con el recuerdo de esa persona, con ciertas vivencias. Mira, a mí me pasó, yo era muy descreído, soy aún escéptico de muchas de esas personas que te venden el contacto con el mensaje. Pero lo que me pasó fue que cuando fallece mi mujer, una amiga de toda su vida, casi hermana, hasta trabajaban juntas, estudiaron juntas, de los 6 años, se sintió mal. Entonces necesitaba algo, necesitaba saber algo. Y le dieron el dato de una persona amiga, que ya le había ayudado a ella una vez cuando había fallecido su hermano. Entonces me dicen, mira, ¿por qué no vas y hablas? A lo mejor te ayuda a vos saber algo, tranquilizarte. Y resulta que, yo digo, bueno, vamos a escuchar, no voy a hablar, porque vos cuando hablas terminás dando información. Entonces te devuelven la misma información y digo, si vos no sabías, te lo acabas de decir. Hoy en día agarras el Facebook de una persona, el Instagram, y sabes toda su vida, a dónde veranea, qué come, con quién está, entonces no hay adivinación. Pero resulta que esta mujer me dice que cuando fallece su mujer, cuando fallece ella, se reencuentra con su hijo. Que vos me digas, se reencontró con el padre, con el abuelo, con el tío, sí, eran mayores, se murieron antes. Obvio te vas a encontrar con el que se murió antes, porque es el orden natural. Ahora, a mi mujer se le muere un hijo al año y pico nacido. Se murió ahogado en una pileta. Me quedan los contrastes. Ahora, no lo sabía nadie. Yo tardé años a mi propia mujer en saberlo, porque fue en su matrimonio anterior. Claro. Porque no hablaba, entonces yo. Había una época del año que se ponía mal. Determinada fecha del año se ponía mal. Pero como no hablaba, viste, una vez pregunté, 2 veces, la tercera, bueno, ya lo contarás. Hasta que, bueno, el tiempo lo contó. Pero el tema fue que esta mujer, la medium, me dice, se reencontró con su hijo. Y vos decís, pará, vos me podés decir, como dije recién, se reencontró con el padre, sí, con la madre, sí, había fallecido. Con el abuelo, ya sé, aunque se murió antes. Pero difícilmente sepa que se murió el hijo. Difícilmente. Sepas, porque alguien, no tenés la información externa de que había un hijo que 40 años antes había fallecido. ¿Quién lo tenía sido? La medium. Y entonces. ¿Por qué? Porque de pronto, a mí, ¿por qué te pide? Dame el nombre, que no sé, datos como para ubicarla, digamos, en un diván.
solamente el nombre. Y nadie se lo dijo. ¿Cuál es tu inquietud? No, en el sentido de que a veces hay cosas que te sacan del escepticismo, y mi vínculo de escéptico con el medium era, pará, pero esto no es lógico que me lo digan. ¿Cómo lo sabe? Porque es medio. Está bien, es fácil la respuesta. No, claro. Pero entonces hay gente que logra vínculos más allá de los vínculos naturales que tenemos todos. Ah, sí. Cada vez más. Sí, sí. Y bueno, estos medios que están, decíamos recién que está de moda, pero el medium ¿qué es? Es un intermediario entre el espacio espiritual y lo material. Dicho Sí. concretamente. Gente que tiene la capacidad que todos tenemos, pero tiene más desarrollada, porque así han llegado a este mundo, porque no es casual. Es un medio, el medium es un medio para poder, y los que pueden, hay gente que ayuda con esto, ¿no? Hemos repasado. Sí, mira vos. Sí. Pero por otro lado hay que pensar, pues, ¿y cómo se conectó con el hijo? El espíritu es atemporal. ¿Cómo supo esa persona que había un hijo? Y bueno, porque es medio. Sí. Pero No, me dijo muchas más cosas, lo que está haciendo, que cuida. te confirmó de que, Sí. que cuida. No importa. No, fíjate, es más. Otra persona que también hacía esto y dejó de hacerlo porque se empezó a sentir muy mal, Claro. me dijo que como ella siempre quiso ayudar a la gente, siempre ayudaba a la gente, Sí. y su misión era ser guía. La misión que tenía en ese otro nivel, en ese otro mundo, era ser guía. Y la medium sintió, teniendo un problema ella en el pecho, que al comunicarse con mi mujer le ponía una mano en el pecho. Bueno, a ver, me pasó con esos curas sanadores a mí. Nos ponían en fila, ¿viste? Cuando te tocan y te caes. Sí. Dejate joder. Pasó uno, se cae, habían como 10. Se voltea, le pone la mano en la cabeza, se voltea, le pone la mano en el hombro, se voltea. Le pone la mano acá, se voltea. A mí, ¿quién se me pone la mano en el pecho? Me volteo. Al tiempo, 2 estén. No me puso la mano en la cabeza, Claro. no me puso la mano en el hombro, no me puso la mano acá. Al tiempo 2 estén. O sea que el vínculo es trascendente, es mucho más de lo que uno se imagina, es universal, Ahí está. es espacial, es atemporal, es un elemento fundamental en los seres que a veces no lo sabemos aplicar. O bueno, es para desarrollarlo todo eso, ¿no? El Sí, vínculo claro. humano, el vínculo espiritual, el vínculo... Cuando uno va a una religión, cuando una doctrina espiritual, va a buscar vincularse más allá de lo material, ¿no? Creo que si la gente nos banca, nos podemos volver a vincular en poco tiempo. Sí, esperemos que sí. Esperemos no saturarnos con esto porque estamos ya pasados del tiempo. Pasado del tiempo, previsto. Pero bueno, así son los vínculos y esperemos que sigamos vinculando y nos veremos el viernes próximo. Que vaya bien. Ok, Chao. chao, hasta el viernes.